Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el Joanner video. viene buscando símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Hourglass-empty play-circle reproducción 0% y párrafo 1/106. Aquí estamos. Temprano por la mañana, Joanner llegó a la entrada del pequeño patio de Ninsuo. Al verle intentando entrar, un cultivador de refinamiento y de la familia Nin que patrullaba apareció inmediatamente y le bloqueó. ¡Alto! Joanner, estando en la etapa del establecimiento de fundación, vio la ficha de identidad colgando de la cintura del cultivador de refinamiento y no se atrevió a actuar precipitadamente. Estoy aquí para ver a Ninsuo. Soy Joanner, la actual líder de la banda Cabeza de Mono. Por favor, espera un momento, voy a informar. El cultivador de refinamiento miró a Joanner y luego intercambió una mirada con su compañero que se acercaba. El acompañante le hizo un gesto con la cabeza y se situó en la entrada del patio, bloqueando el paso a Joanner. Joanner sintió una sensación de malestar, pensando en secreto para sí mismo como él, un líder de la banda, estaba siendo bloqueado fuera cuando intentaba ver a un simple cultivador de refinamiento y... Sin embargo, había reunido bastante información en los últimos días, sabiendo que Ninsuo era muy apreciado por la familia Nin y era el favorito del joven líder del clan Nin Xiaoren. ¿Por qué no tengo una familia poderosa en la que confiar? Justo cuando Joanner estaba contemplando, la persona que fue a informar volvió y dijo, ya puede entrar. Joanner entró en el patio y, tras caminar unos pasos, se detuvo ligeramente. Olfateó el aura de un cultivador de la etapa del establecimiento de fundación, pero la perdió inmediatamente. Comprendió al instante que se trataba de una fuga intencionada del aura, pensada como advertencia para que no actuara imprudentemente. Joanner se sobresaltó. ¿Qué demonios tiene Ninsuo que justifique tanta atención de la familia? ¿Incluso asignaron a un cultivador de la etapa de establecimiento de fundación para protegerlo? El esfuerzo conjunto de las tres familias se mantuvo en secreto para el mundo exterior. Joanner aún no conocía la historia desde dentro. Maestro Joanner, pase por favor, apareció Ninsuo con una sonrisa cortés para saludarle. Ninsuo le condujo al dormitorio en lugar de al estudio. Me disculpo, necesito preparar una sala de entrenamiento, por favor perdóneme, maestro Joanner. Ninsuo explicó. Joanner vio a 3 maestros de matriz, todos ocupados preparándose. Inmediatamente reconoció que estos 3 maestros de matriz eran bien conocidos en el mercado, todos ellos en la etapa del establecimiento de fundación, ninguno en la etapa de refinamiento y... Joanner sintió inmediatamente la extravagancia de Ninsuo y se volvió aún más cautelosa. Ninsuo no le ofreció asiento, así que Joanner tuvo que quedarse en la puerta, sintiéndose incómoda. Ninsuo se comunicaba con los maestros de la matriz mientras miraba de vez en cuando a Joanner, calibrando sus reacciones. Después de un rato, se volvió hacia Joanner y dijo, Maestro Joanner, como puedes ver, estoy bastante ocupado aquí. ¿Qué te trae por aquí? Joanner respondió, Señor Nin, ¿podemos hablar en privado? Ninsuo no accedió y señaló la sala de entrenamiento. Puedes ver, necesito supervisar esto. No puedo alejarme ahora mismo. Creo que puedo adivinar por qué estás aquí. ¿Quieres el mono mecánico personalizado, verdad? Sí, Joanner asintió rápidamente, señor Nin, de verdad lo recuerda. Siempre lo he tenido en mente, suspiró Ninsuo, pero he estado muy ocupado últimamente. Hace solo unos días, aún vivía en la residencia familiar. Aunque me alojaba en la residencia de nuestro joven líder de clan, lo cual era muy considerado por su parte, decidí que era más conveniente mudarme aquí. Estoy más acostumbrado a vivir de esta manera. Así que, como puedes ver, primero preparé una pequeña sala para el cultivo. Estoy bastante ocupado, así que debes tener paciencia y esperar. No dejó pasar el asunto tan fácilmente. Preguntó humildemente a Ninsuo por la cronología. Ninsuo suspiró de nuevo, es difícil de decir. En los próximos días, la familia se preparará para probar mi talento. Ahora mismo no puedo darte una respuesta definitiva, pero ten por seguro que la tendrás. ¿Poniendo a prueba tu talento?
Johanner se sorprendió. Incluso los 3 maestros de matriz que preparaban la formación miraron a Ningsuo. Tener una raíz espiritual no era inusual, pero un cultivador con verdadero talento era raro. Incluso el talento de bajo grado lo distingue a uno de lo ordinario, convirtiéndolo realmente en un genio. ¿Podría ser que Ningsuo mostrara algún talento, y por eso se ganó tanto favor de la familia? Johanner no pudo evitar hacer la conexión. En un instante, su estima por Ningsuo subió a un nivel completamente nuevo. Aunque era el líder de la banda Cabeza de Mono, le resultaba difícil mantener la lealtad entre sus seguidores y carecía de ayudantes poderosos. Frente a un cultivador genio y un joven maestro favorecido de una prominente familia de cultivadores, no se atrevía a ser contundente. Así, se dejó enfriar un momento y, no pudiendo soportar la incomodidad, tomó la iniciativa de marcharse. Ningsuo sonrió de nuevo, te acompañaré. A pesar de sus palabras, solo le acompañó hasta la puerta del dormitorio. Tan pronto como Johanner se fue, un guardia de nivel etapa del establecimiento de fundación de la familia Nin usó la transmisión para preguntarle a Ningsuo, Johanner tiene una cola siguiéndolo. Después de que Johanner entrara en el patio, esta cola se ha estado escondiendo por ahí sin salir. Cuando Johanner se fue, la cola también se fue. ¿Necesitamos informar a Johanner? El guardia no estaba seguro de la relación entre Johanner y Ningsuo, por lo que su informe fue puntual y detallado. Ningsuo pensó un momento y sacudió la cabeza. El maestro Johanner es fuerte, no necesita que se lo recuerden. El guardia comprendió y guardó silencio. La mirada de Ningsuo se hizo más profunda. De principio a fin, nunca tuvo intención de entregar a Johanner el artefacto mecanismo hecho con el cadáver de Yuan Dazen. El asunto con Johanner se resolvería sin que él moviera un dedo. Los ancianos de la banda Cabeza de Mono y Yuan Yi tenían innumerables enemigos de sus batallas de toda la vida con Yuan Dazen. Estos enemigos con gusto ayudarían a Ningsuo a resolver este problema. Ningsuo solo necesitaba entretenerse el mayor tiempo posible. En cuanto a la prueba familiar de su talento, tampoco fue un problema. Considerando a Nin Xiaowei, la familia no revelaría fácilmente mi talento. A lo sumo, sería una farsa para demostrar a la familia Zhou y a la familia Zhen que sí tengo talento, aunque no se encontraron resultados definitivos de inmediato. La familia Nin. Todo el cuerpo de Nin Xiaowei irradiaba frialdad, sus manos estaban sumergidas en hielo y sus labios se tornaban morados por el frío. Su abuela la acompañó todo el tiempo, animándola, Xiaowei, aguanta. Hay que experimentar profundamente el significado del frío. Nin Xiaowei se estremeció. Abuela, ¿no hay otra manera? Su abuela sacudió ligeramente la cabeza, este es el método más rápido. El talento es el suelo para las habilidades divinas. Este método puede estimular plenamente tu talento, sacando más. Si esto fuera el país del viento del norte, habrías crecido en un ambiente helado y entenderías mejor manos de hielo jade. Desafortunadamente, estamos en el sur del país de los frijoles, viviendo en un volcán activo. El entorno diferente ha limitado tu comprensión de tu talento. No, no puedo hacerlo, moriré congelada. Nin Xiaowei no pudo aguantar y retiró sus manos. Todos los esfuerzos fueron en vano. Su abuela suspiró profundamente pero, al ver la cara llorosa de Nin Xiaowei, se abstuvo de pronunciar palabras de reproche. En la cima del monte Kaki, las nubes se arremolinaban, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a las nubes circundantes. ¡Boom! Con un trueno, las nubes grises se tiñen de azul, los relámpagos las atraviesan y tiñen todo de azul. Meng Chon no tuvo tiempo de reaccionar antes de que un rayo le alcanzara, haciéndole vomitar sangre y salir despedido hacia atrás. Maldita sea, tan odiosa. Estas nubes bloquean mi visión, no puedo ver el relámpago que viene. Meng Chon estaba extremadamente agotado. Aunque su esencia de sangre fue repuesta por Meng Kui, su maná y su espíritu seguían gravemente mermados. Incluso a alguien tan poderoso como Meng Kui, en el nivel de alma naciente, no podía ofrecer ninguna ayuda para estos dos aspectos. No es que no pudiera proporcionar píldoras elixir para restaurar el maná y el espíritu, pero después de consumirlas, un cultivador tenía que utilizar las técnicas místicas correspondientes para absorber rápidamente el poder medicinal. De lo contrario, el poder medicinal acumulado podría resultar contraproducente, dañando o incluso poniendo en peligro el cuerpo y la vida.
Meng Chon solo tenía el arte de regulación del y de los 5 elementos, y solo hasta la tercera capa, lo que era ineficaz para absorber el poder medicinal. En términos de espíritu y mente, carecía de técnicas de cultivo acordes, por lo que su capacidad de absorción era extremadamente pobre. ¡Boom! Meng Chon fue golpeado de nuevo, todo su cuerpo carbonizado, la piel desprendiéndose capa a capa, la sangre resumando de grietas por toda su endurecida superficie. Se convirtió en una figura ensangrentada, su cuerpo casi cediendo, pero su determinación se hizo más fuerte. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Otra vez! ¡Boom, boom, boom! Al borde de la muerte, de repente tuvo una epifanía. Crujido. Los relámpagos brillaron sobre su cuerpo, tejiéndose en una figura sombría. La sombra se entrelazó estrechamente con el cuerpo y las extremidades de Meng Chon. Otro rayo impactó, Meng Chon se balanceó, dejando atrás una figura sombría mientras su verdadero cuerpo se desvanecía. Evitó el golpe, y la sombra absorbió el rayo, haciéndose más sólida con cada crepitar. Usar mi talento de esta manera consume mucho menos que antes. La clave es que solo puedo acelerar una parte de mi cuerpo. Solo este hecho me permite manejar ese mono mecánico tan especial. Ja ja ja, ya voy, ya voy. Meng Chon levantó los brazos en señal de triunfo, riendo a carcajadas. Meng Kui asintió en señal de aprobación, pensando en silencio, como se esperaba de mi nieto, valiente y diligente, sin miedo, sin traer vergüenza al apellido. Yuan Dasein vs Meng Chon, segunda batalla, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/105 El dormitorio de Ningsu. El compartimiento de cultivo ya había sido construido. Aunque era pequeño en tamaño y el espacio interno no era grande, era suficiente para el uso de Ningsu. El pañuelo nube flotante estaba impregnado de maná, lo que hacía que las nubes se elevaran. Una gran cantidad de nubes flotantes llenaban por completo la pequeña cámara de cultivo, haciendo imposible que Ningsu viera su mano frente a su cara. La doble protección hizo que los 4 guardias de la familia Nin solo pudieran suspirar impotentes. Informaron de la situación, y el joven líder del clan Nin Xiaoren dijo que no había problema. ¿Qué secretos puede tener un pequeño Ningsu? La anterior recolección de inteligencia ya lo ha investigado a fondo. El joven, jeje, todavía piensa que tiene algunos pequeños secretos. Déjale que se contente consigo mismo, no pasa nada. Pensando esto, Nin Xiaoren no ordenó más sondeos. Una vez descubierto por Ningsu, seguramente afectaría a la buena relación que se había construido con tanto esfuerzo. Nin Xiaoren no quería correr ese riesgo. Tal reacción también estaba dentro de las expectativas de Ningsu. El I de sangre estaba lleno, como ríos rojos vagando y fluyendo por el dantian inferior de Ningsu, para luego converger en el centro. En el centro del dantian inferior, ya se había acumulado un pequeño estanque de sangre de esencia, como un pequeño estanque. El I de sangre siguió infundiéndose, el estanque tembló de repente y su borde se expandió rápidamente hasta triplicar su tamaño anterior. Se había abierto paso. En ese momento, Ningsu había alcanzado la 4ª capa de refinamiento de esencia. La esencia de sangre seguía acumulándose, y en su límite, sería 4 veces su cantidad anterior. Un cambio tan tremendo. Hay un ligero cambio cualitativo en la esencia de sangre. Puede condensarse en fascia y de sangre más rápido, ahorrando al menos un 30% del tiempo. La operación completa aumenta la velocidad de absorción del poder medicinal a más del doble. Ningsu exploró rápidamente todos los aspectos de la mejora. Lo que más le complacía era la mejora en la absorción del poder medicinal. Básicamente, todas las técnicas de cultivo ralentizaban su efecto a medida que se avanzaba por etapas. La técnica de la línea de sangre infundida por demonios no era una excepción. Pero con la velocidad de absorción del poder medicinal más que duplicada, esto significaba que mientras los recursos fueran suficientes, podría mantener su velocidad de progreso anterior. Esto era bastante raro. La filosofía de los 3 maestros ancestrales parece ser que todo cambia después de 3 etapas. Ya sean los mecanismos colocados en el Palacio del Hada de Magma o las 3 técnicas de cultivo, todos tienen este rasgo. Más allá de la tercera etapa, hay un salto cualitativo.
Ninsuo resumió este patrón porque recientemente había superado las 3 técnicas de cultivo. Fue algo que ocurrió de forma natural. Anteriormente, sus 3 técnicas de cultivo ya habían alcanzado la cima de la tercera capa, a un paso de la cuarta. Tras obtener las técnicas posteriores, Ninsuo dedicó poco tiempo a cultivar y superó sus antiguos límites. Después de que el arte de regulación del I de los 5 elementos alcanzara la cuarta capa, no solo se podía almacenar el mana de los 5 elementos más abundantemente, sino que también se podía dividir y fusionar libremente. Antes, Ninsuo necesitaba concentrarse para extraer un tipo específico de maná para ejecutar la técnica a abrazar hielo, la técnica a agarrar fuego, etc. Ahora, con solo pensarlo, podía dividir fácilmente una mezcla de I de los 5 elementos en un instante. Muchas veces, no se trata de suficiente práctica, sino de llegar al alféizar de la ventana requiere un salto. Al crecer, solo poniéndose de puntillas podía alcanzarlo. De adulto, el alféizar solo le llega a la cintura y, con un ligero estiramiento, puede tocarlo. Entre las 3 técnicas de cultivo, la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo era la que más había progresado. En la actualidad, había alcanzado la 5ª capa. Ninsuo no sabía muy bien por qué. Al cultivar las siguientes partes de la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo, la velocidad era extremadamente rápida. Todo sucedía de forma natural. Ninsuo sintió vagamente que un progreso tan rápido en las escrituras budistas debía estar relacionado con aprovechar la oportunidad y obtener el embrión de la habilidad divina que cambia la vida. Las técnicas de cultivo budistas tienen una característica, que es el enfoque en la iluminación repentina. A veces, un momento de iluminación puede valer por 100 años de duro trabajo. El embrión de habilidad divina que cambia la vida que comprendí está estrechamente relacionado con la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo. La técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo puede comunicarse con todas las cosas de naturaleza espiritual. El hilo que cambia la vida puede controlar por la fuerza todos los movimientos del objetivo, y combinado con el sello del demonio del corazón, influye en la sabiduría y guía los pensamientos. Ninsuo empezó a comprender el método de control de mecanismos de los 3 maestros ancestrales. Cuando la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo se abrió paso hasta la 4ª capa, también trajo consigo un cambio cualitativo. Ninsuo descubrió que el espejo de sentido espiritual condensado en la 3ª capa de refinamiento espiritual podía fusionarse para formar un espejo de sentido espiritual más grande. Además, este espejo viene con una base. Aunque Ninsuo no había tenido la oportunidad de practicar, sabía por instinto que la capacidad de comunicación espiritual de este espejo de sentido espiritual superaba con creces la de los pequeños espejos anteriores. Por lo menos 3 veces más fuerte. Y ahora, la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo de Ninsuo había alcanzado la 5ª capa. En comparación con la 4ª capa, la 5ª capa no trajo un cambio cualitativo, sino uno cuantitativo. Un espejo de sentido espiritual extra grande había sido fusionado. La mente de Ninsuo se movió ligeramente. Hubo movimiento en el lado del mono de guerra sangre dorada, Dasein. Podría ser. Ninsuo se apresuró a detener la técnica línea de sangre infundida por demonios y activó la técnica de comunicación espiritual soporte espejo, observando la situación de Yuan Dasein a través del espejo gigante de sentido espiritual. Tal y como Ninsuo había adivinado, era Menchon. «Vamos, vamos, vamos». Menchon rugía continuamente. Cargó de forma feroz e imparable, su cuerpo de marioneta rodeado de sombras de trueno, crepitando y chisporroteando, presionando a Yuan Dasein en la retirada en combate cuerpo a cuerpo. Ninsuo se sorprendió y rápidamente utilizó la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo, comunicándose con la naturaleza espiritual dentro del poder espiritual de Yuan Dasein, para realizar la técnica del abrazo de hielo. En el momento anterior, Menchon estaba luchando valientemente. Al momento siguiente, estaba cubierto por una ráfaga de escarcha. Sus articulaciones se congelaron, reduciendo bruscamente su velocidad. Yuan Dasein aprovechó para contraatacar. Su largo puño se clavó en el pecho de Menchon como una lanza. Peligro. Menchon sabía que su defensa era extremadamente débil. Si era golpeado, estaba garantizado que perdería. Trueno frenético, gritó en su interior. La sombra del trueno se hinchó,
convirtiéndose en un intenso relámpago que envolvió todo su cuerpo. Al momento siguiente, salió disparado como no golpeó nada, deteniéndose en el aire, manteniendo una postura de puñetazo, mirando a Meng Chon. Meng Chon se encogió en una esquina, todavía en estado de shock. No había esperado que ese mono marioneta que tenía delante pudiera también lanzar hechizos. Esto duplicó instantáneamente el peligro. ¿No lograste derribarme de un solo golpe? Has expuesto tu última baza. Gran mono, hoy no tienes escapatoria. Meng Chon se recuperó, y en unas pocas respiraciones, su miedo se disipó completamente, reemplazado por un espíritu de lucha. La marioneta Meng Chon cargó de nuevo. Crack, crack, crack. Las sombras del trueno rodearon todo su cuerpo, acelerando momentáneamente cada uno de sus movimientos. Yuan Dasen se comprometió con él una vez más. La velocidad del primero distaba mucho de la de Meng Chon. Después de algunos intercambios, volvió a caer en una posición pasiva. Esta vez, el observador Nin Suo lo vio completamente. Meng Chon ha mejorado de nuevo. A su regreso, había alcanzado un nuevo nivel de maestría con la técnica del trueno frenético. Aunque su velocidad no había superado el límite anterior, había progresado explosivamente en finura. En términos de artes marciales puras, Yuan Dasen todavía estaba un escalón por encima de Meng Chon. Pero cada uno de los movimientos de Meng Chon era mucho más rápido que el de Yuan Dasen. Como se suele decir, en las artes marciales, la velocidad es invencible. En una auténtica lucha a vida o muerte, una ligera ventaja en velocidad es una ventaja infinita. Además, la ventaja de Meng Chon en velocidad era enorme. Que Yuan Dasen pudiera persistir tanto tiempo ya era un testimonio de sus habilidades marciales heredadas, que le permitían contrarrestar la velocidad con una cuidadosa observación y juicio. Sin embargo, Meng Chon, si esto es todo lo que tienes, todavía no es suficiente. Un brillo feroz cruzó los ojos de Nin Suo. El próximo momento. Técnica de agarrar el fuego. De repente, las manos del mono de guerra sangre dorada, Dasen, se encendieron, formando bolas de fuego. Yuan Dasen apretó con ambas manos las bolas de fuego, cada una de las cuales parecía 2 esferas. Entonces, Nin Suo cantó en silencio en su corazón. Sostén la bola de fuego como un corazón sincero, muévete con intención y surge el poder. La armadura ardiente se alza feroz, el carmesí fluye protegiendo todo. Lanzó otro hechizo basado en la técnica de agarrar el fuego. Técnica de agarre del fuego, técnica de bautismo de fuego. Al momento siguiente, Yuan Dasen apretó suavemente las bolas de fuego y éstas se fragmentaron en incontables llamas. Las llamas florecieron, formando corrientes, fluyendo rápidamente por todo el cuerpo de Yuan Dasen. Yuan Dasen estaba bañado en fuego, como si llevara una armadura. Las llamas surgieron ferozmente, irradiando un calor inmenso. Meng Chon se quedó boquiabierto. Vio las llamas de más de 3 metros de altura, miró su cuerpo de marioneta de madera y luego fijó su mirada en los huesos dorados y los músculos de roca roja del mono de guerra sangre dorada, Dasen. Envidia. Yuan Dasen no tenía miedo de la quema, pero Meng Chon sí. Yuan Dasen permaneció quieto, solo señalando a Meng Chon, haciendo señas con su dedo como diciendo, vamos, sigue atacando. Maldita sea. Meng Chon no pudo evitar maldecir. Conteniendo su ira, se armó de valor y atacó de nuevo. Momentos después, Meng Chon estaba cubierto de llamas, convertido en grandes trozos de madera carbonizada, esparcidos por todo el agotamiento de la energía vital, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/128 en la pequeña cámara de cultivo se superponían capas y capas de nubes flotantes. Meng Chon, formidable, verdaderamente formidable. El rostro de Nin Suo estaba lleno de expresión solemne. Como era de esperar de alguien con aptitud inmortal. Aunque Meng Chon aún cayó en este enfrentamiento, Nin Suo ya sentía el poderoso impacto de Meng Chon. Cada vez que lo rechazo, siempre vuelve rápidamente, su fuerza mejora a pasos agigantados. Soy como una piedra de afilar, afilándole continuamente, haciéndole cada vez más formidable. A este ritmo, tal vez un día rompa las barreras que le puse y se eleve a nuevas alturas,
volviéndose imparable. La primera vez, el mono de guerra Sangre Dorada, Dasein derrotó a Meng Chon porque Meng Chon usó mal su aptitud inmortal, agotando su fuerza y llevándole a una gran derrota. Pero para la segunda vez, Meng Chon ya había captado un uso más profundo de su aptitud inmortal, reduciendo significativamente el desperdicio, acelerando parte de su cuerpo, permitiéndole intercambiar golpes con Yuan Dasein uniformemente e incluso dominarle gradualmente. Esta victoria fue gracias al uso de hechizos. Ahora que esta carta de triunfo está expuesta, Meng Chon seguramente encontrará una manera de contrarrestarla. Pero, ¿cuánto tiempo le llevará esta vez? Nin Suo tuvo una premonición al respecto. De hecho, no era difícil de contrarrestar. Meng Chon solo necesitaba aprender algunos hechizos, con usarlos para contrarrestar hechizos habría bastado. Meng Chon estaba centrado únicamente en atravesar barreras, confiando en su aptitud inmortal sin dominar ni practicar los hechizos recompensados por las barreras. Nin Suo examinó los resultados de su batalla. Yuan Dasein tenía muchas heridas, mucho más graves que en la primera batalla. Ahora mismo, Nin Suo no podía transportar convenientemente a Yuan Dasein de vuelta, así que lo manipuló para empujar la puerta y dirigirse a la sala de preparación. Una vez en la sala de preparación, Nin Suo lo controló, pagando piedras espirituales y seleccionando diversas herramientas mecánicas para repararse. Yuan Dasein se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo la madera de movimiento de fuego en una mano y utilizando la técnica del injerto con la otra. La madera fluía como el agua, serpenteando y extendiéndose, hurgando en las heridas, llenándolas por completo. Entonces Nin Suo, utilizando a Yuan Dasein, ejecutó la técnica bautismo de fuego para quemar la madera hasta convertirla en cenizas, rellenando las grietas y huecos de las heridas, grandes y pequeñas. Este método de reparación distaba mucho de ser perfecto. El anterior método de reparación de Nin Suo era bastante bueno. Ahora, aunque Yuan Dasein se había curado las heridas, estaban marcadas por tiras negras de ceniza. Estas cicatrices negras como el carbón cubrían todo su cuerpo, añadiéndole un aura salvaje y feroz. No había forma de evitarlo. Nin Suo no podía utilizar arrogantemente todo tipo de herramientas y rocas fundidas relacionadas para crear el material de relleno bajo la atenta mirada de los 4 guardias de la familia Nin. Su naturaleza espiritual parece haber disminuido. Durante la reparación, Nin Suo descubrió un fenómeno desagradable. La naturaleza espiritual de Yuan Dasein había disminuido. Antes estaba al 80%, ahora estaba al 79%. El corazón de Nin Suo se hundió. Necesito confiar en Yuan Dasein para detener a Meng Chon, así que necesito encontrar una forma de reponer su naturaleza espiritual. Naturaleza espiritual. Nin Suo sabía muy poco sobre esto. Aunque había memorizado y dominado todos los conocimientos de la biblioteca de la familia Nin, todos eran libros de acceso público y no de la familia Meng, el talento de Meng Kui era de un alto nivel, llamado mirada distante de la alta montaña. Este talento le permitía mantenerse firme como una montaña, y mientras permaneciera inmóvil, el destino de su familia tendría un efecto estabilizador, permitiéndole observar los alrededores con una vista panorámica. Por eso le apodaron el primer ministro de la cima de la montaña. Cuando se enfrentaba a la contienda, siempre se mantenía impasible como una montaña, observando y planeando, atrayendo al enemigo para que atacara. Su destino era inherentemente estable y difícil de sacudir, reduciendo los efectos nocivos mucho más que sus enemigos. A menudo, esto provocaba que el enemigo revelara sus defectos por ataques prolongados sin éxito. Meng Kui permaneció inmóvil hasta que los defectos se acumularon lo suficiente, entonces golpeó con toda su fuerza, matando con frecuencia al enemigo de un solo golpe, estableciendo la victoria. También dominaba el método de deducción. Esto era muy raro. En el mundo del cultivo, dominar el método de deducción requería raíces espirituales o talentos extremadamente raros como prerequisitos. La mirada distante de la alta montaña era precisamente un talento de este tipo, que le permitía observar atisbos de escenarios futuros hasta cierto punto. La situación de Meng Chon hizo pensar a Meng Kui en tiempos caóticos y en la competición entre numerosos héroes. A menudo, el dragón con más protagonismo al principio no era el verdadero rey. En las luchas de las etapas inicial y media, atraía demasiada potencia de fuego, los dragones luchaban entre sí, agotando sus destinos con demasiada seriedad.
La semilla del destino del rey aprovechó la oportunidad para crecer y desarrollarse, amasando finalmente un gran impulso, estableciendo el orden y creando un reino de cultivo. Según Zhuangzi, el momento de la aparición del palacio del hada de magma no ha llegado. Por lo tanto, nuestra toma por la fuerza del palacio es contraria a su destino. Que Choner se adelante en el progreso conduce así a un agotamiento excesivo de su destino. Si pudiéramos obtener el tesoro estabilizador de la suerte o un tesoro del destino del palacio del hada de magma, se mitigaría en gran medida este conflicto del destino. Con este pensamiento, Meng Kui transmitió su voz desde lejos, mientras usaba el tesoro mágico ábaco para impulsar temporalmente el destino de Meng Chon. Niño tonto, ¿aún no has despertado? Ah, abuelo. La mente de Meng Chon tembló, su destino volvió a la normalidad, la claridad restaurada. Sus ojos brillaron al darse cuenta, lo tengo. He pensado en una manera. Ya que el oponente usa hechizos, yo también puedo usar hechizos. Está la técnica del abrazo de hielo entre las recompensas de la barrera. Puedo hacer un entrenamiento especial para dominar este hechizo. ¿No contrarrestaría eso las llamas del mono? Ja ja ja. Meng Chon rió en voz alta, se levantó de repente y saltó al suelo. Dio una gran zancada y empujó la puerta. Que alguien me traiga comida. Quiero comer, comer, comer. Después de comer, necesito entrenar, entrenar, entrenar. Los criados, al ver esto, suspiraron aliviados. Este sí era el Meng Chon que conocían. Meng Kui observó desde lejos, asintiendo ligeramente ante la escena. Luego miró hacia los territorios de la familia Zhou, la familia Zheng y la familia Nin, y su mirada se ensombreció. Los destinos de Choner y el palacio del hada de magma chocan y compiten, como dos fuerzas fuertes contendiendo. Aunque la alianza de tres familias, a pesar de la complejidad de la combinación de destinos, facilita que se beneficien de ella. Es necesario suprimirlos. Familia Zhou. Nin Zhuo fue conducido a la sala del libro del tesoro. Esto es, sobre la espiritualidad, por favor véalo aquí, compañero daoísta Nin Zhuo. Recordó un cultivador de la familia Zhou. Nin Zhuo asintió con la cabeza y cogió la relacionada con los tesoros espirituales, que eran poderes de alto nivel en el mundo del cultivo, registrados solo en manuales secretos. La presión en el corazón de Nin Zhuo aumentaba día a día. A pesar de haberlo planeado durante 14 años, durante su competencia real por el Palacio del Hada de Magma ocurrieron con frecuencia acontecimientos inesperados. Ya fuera Yuan Dazen o Zhuangzi, ambos forzaron a Nin Zhuo a cambiar sus planes, llevando paso a paso a la situación actual. Meng Chon es el nieto directo de Meng Kui, debe llevar objetos salvavidas regalados por un cultivador de alma naciente. No puedo idear un plan para atrapar a Meng Chon como hice con Yuan Dazen. Comparada con la mansión del señor de la ciudad, toda la familia Nin es insignificante. Yo solo soy una parte de la rama del linaje Nin. Si realmente choco de frente con la mansión del señor de la ciudad, ¿cómo podría la familia Nin defenderme? El resultado era que no importaba cuántas veces fracasara Meng Chon, siempre podía volver. Y la energía, el poder de combate y el tiempo de Nin Zhuo estaban fuertemente limitados por él, lo que dificultaba su plena concentración para explorar el palacio inmortal. Tomando esta batalla como ejemplo, no obtuve ningún botín de guerra, en su lugar, tuve que utilizar varios recursos para reparar a Yuan Dazen. La única ganancia quizás fue que en el estado armonizado, experimenté plenamente el estado de combate de Yuan Dazen, proporcionando una inmensa inspiración para mis artes marciales. Pero seguir así no funcionará. Seguiré debilitándome cada vez más. Nin Zhuo tenía una perspectiva general y no estaba confundido por la victoria inmediata. A medida que profundizaba en sus pensamientos, su preocupación era cada vez mayor. Mansión del señor de la ciudad. Meng Chon abrió lentamente los ojos. Sus músculos faciales se crisparon. Dolor fantasma. En el palacio del hada de magma, fue quemado vivo, y la experiencia quedó indeleblemente grabada en su memoria. Meng Chon no se levantó inmediatamente, su mirada estaba algo ausente. Tras dominar la sombra del trueno, su consumo de esencia, energía y espíritu se había reducido enormemente. Claramente, esta vez podía sentarse y moverse libremente, pero no lo hizo. Estaba lleno de abatimiento y desaliento.
Habiéndosele detectado aptitud inmortal desde la infancia, Meng Chon siempre había tenido un camino tranquilo, sin encontrarse nunca con un obstáculo tan grande. No solo era un obstáculo enorme, sino que además ocurría repetidamente. Aunque Meng Chon era intrínsecamente audaz y de espíritu elevado, en este momento seguía deprimido. La dificultad de explorar este palacio de las hadas de magma es realmente muy alta. Meng Chon pensó en el mono mecánico envuelto en llamas y no supo qué hacer. Desconcertado y despistado. Todo lo que hacía estaba vigilado por criados y asistentes. Al ver que el joven maestro Meng Chon regresaba esta vez con un estado completamente diferente, los sirvientes se apresuraron a informar de la situación. La situación de Meng Chon recibió la máxima prioridad. Rápidamente, Meng Kui se dio cuenta de ello. Inmediatamente sintió que algo iba mal. El verdadero Meng Kui estaba en lo alto de la montaña Kaki de fuego, sus ojos emitían una luz divina que atravesaba el cielo, directamente a través de los obstáculos para ver a su amado nieto tumbado en silencio con la mirada perdida en la habitación. Esto no está bien. Déjame calcular. Meng Kui realizó algunos cálculos pero no encontró nada. Inmediatamente, sacó un tesoro mágico ábaco, sus dedos calculando rápidamente, mana y sentido divino consumiendo continuamente mientras movía las cuentas del ábaco. Cuando las cuentas se asentaron, Meng Kui calculó el destino de Meng Chon. ¿Cómo puede ser tan bajo? El cultivador de alma naciente estaba asombrado. En su entendimiento, Meng Chon, teniendo aptitud inmortal, naturalmente tenía un destino muy fuerte. Un estado tan bajo era muy raro. Se colocó la lámina de jade contra la frente. Infundiendo su sentido divino, comenzó a leer la lámina de jade. Sobre la espiritualidad no era una técnica de cultivo ni un arte secreto, sino un compendio de conocimiento sobre la naturaleza espiritual. Tras leerlo, los ojos de Ning Zuo brillaron intensamente, durante un rato. Su perspectiva se amplió, sufriendo un cambio cualitativo con inmensas ganancias. La naturaleza espiritual tiene muchos matices. Sobre la espiritualidad, la naturaleza espiritual se dividía en 5 niveles. El nivel más bajo era el no espiritual. Luego, estaba espíritu muerto. El siguiente fue Living Spirit. Un nivel superior era el espíritu de la sabiduría. El nivel más alto era el espíritu divino. El dicho obstinadamente no espiritual se refería a la etapa no espiritual, carente de cualquier manifestación de naturaleza espiritual. La etapa de espíritu muerto se clasificó entonces en encantamiento espiritual, patrón espiritual, raíz espiritual, sombra espiritual e imagen espiritual. La etapa de espíritu vivo, de menor a mayor, se clasificó en estrella espiritual, actividad espiritual, crecimiento espiritual, movimiento espiritual y sensibilidad espiritual. Según el libro, la naturaleza espiritual de Yuan Dazen estaba en la etapa de crecimiento espiritual dentro del nivel de espíritu cruzando de nuevo a mi Buda símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 83 en la etapa de crecimiento espiritual. Yuan Dazen necesitaba aumentar su naturaleza espiritual hasta alcanzar 10 completas. 10 terminaciones significaron un cambio cualitativo. Tras alcanzarlo, la naturaleza espiritual se recuperaría por sí misma, regenerándose sin cesar. De lo contrario, se deduciría la cantidad de naturaleza espiritual utilizada, lo que suponía una importante desventaja. Esta era exactamente la situación de Yuan Dazen. Originalmente poseía 8 completos de naturaleza espiritual, pero tras el desgaste, solo le quedaban 7,9, incapaz de recuperarse por sí mismo. A menos que un día, alcanzara 10 completas, provocando un cambio cualitativo. Solo entonces podría empezar a recuperarse. Después de leer esta lámina de jade, el primer pensamiento de Ning Zuo fue, elegir el cadáver de Yuan Dazen fue sin duda la decisión correcta. De acuerdo con la información dada por el Palacio del Hada de Magma, la elección de cualquier cadáver solo daría lugar a un mecanismo de nivel de ritmo espiritual. Esto era simplemente la primera etapa de la etapa de espíritu muerto. Pero usando el cadáver de Yuan Dazen, obtuve el mono de guerra sangre dorada, Dazen, cuya naturaleza espiritual cruzó 7 etapas, alcanzando la etapa de crecimiento espiritual. Anteriormente, Ning Zuo sabía que la calidad del mono de guerra sangre dorada, Dazen era muy superior, pero ahora, después de leer sobre espíritus,
comprendía realmente el alcance de su superioridad. Entonces, ¿cómo aumentar la naturaleza espiritual? Sobre los espíritus, no registró contenidos relevantes al respecto. Quizá esté ahí, solo que no es accesible para mí. Soy un forastero, y la única razón por la que pude ver este texto de la familia Zhou fue debido a la alianza de las tres familias. Aunque sobre los espíritus no ofrecía métodos detallados, sí recogía la historia relacionada. En el mundo del cultivo, hubo una vez una notoria secta demoníaca llamada Secta del Espíritu Sepulcral, que conmocionó al mundo. Esta secta tenía un hechizo llamado Técnica del Espíritu de Sacrificio de las Tres Vidas. Las llamadas tres vidas no significaban tres vidas, sino la idea de tres vidas creando todas las cosas. El verdadero significado era sacrificar todas las cosas, después del entierro, para obtener la naturaleza espiritual. Usando este hechizo, la secta del espíritu sepulcral masacró a incontables seres, adquiriendo una cantidad masiva de naturaleza espiritual, produciendo en masa tesoros espirituales para fortalecer el poder de su secta. Innumerables caminos rectos, sectas malignas y otras sectas demoníacas reconocieron la amenaza que suponía la secta del espíritu del entierro y se unieron para atacar, acabando con esta superpotencia que ponía en peligro a todo el mundo del cultivo. Técnica del espíritu de sacrificio de las tres vidas. Cuando Ninsuo leyó esto, de repente pensó en una recompensa en el palacio del hada de magma. Al superar las tres pruebas de la secta budista, recibiría una recompensa. De él había obtenido la semilla de loto verdadera ilusión. Entre las muchas recompensas, recordaba claramente un hechizo llamado Sutra de Liberación del Espíritu de Cremación Prajna. Este podría ser el método secreto para aumentar la naturaleza espiritual, pensó Ninsuo. Su suposición no era del todo infundada. Tenía razones para pensar así. Anteriormente, mientras elegía un cadáver de un ataúd durante su primera prueba de la secta budista, recibió información relacionada. Una parte de la información decía, elige uno, mándalo incinerar y obtén un artefacto de mecanismo de ritmo espiritual. Cremación. Puede obtener un artefacto mecanismo de ritmo espiritual. Estas pistas están directamente relacionadas con el Sutra de la Cremación y la liberación del espíritu en el Palacio del Hada de Magma. Elegiré esta recompensa. Ninsuo tenía la sensación de que esa era la elección correcta. Sin embargo, aventurarse en el Palacio del Hada de Magma no era fácil. Las circunstancias habían cambiado. Ahora, Ninsuo estaba custodiado por 4 cultivadores de la familia Nin, y esos 4 no eran fijos, rotaban turnos periódicamente. Si Ninsuo entraba en el Palacio Inmortal, las posibilidades de ser descubierto aumentaban enormemente. También le preocupaba otra posibilidad, y si, una vez dentro del Palacio Inmortal, se topaba con los 3 talentos de la familia o con Meng Chon. La situación de Meng Chon no estaba clara para él. Los 3 talentos de la familia tenían el talismán de la familia Nin como protección corporal. Para entrar en el Palacio Inmortal, solo necesitaban quitarse el talismán. Esto era altamente impredecible. Hay 2 opciones. 1. Permanezco fuera del palacio y controlo a distancia a Yuan Dazeng, dirigiéndolo hacia las profundidades del Palacio Inmortal. Como es mi artefacto mecanismo, puede considerarse parte de mí. 2. Me aventuro en el palacio con Zheng Qian y otros. Esto depende del progreso del cultivo de Zhou Zesen. Anteriormente, Ninsuo y los demás habían acordado en el Jardín Siyou que se aventurarían juntos en el Palacio Inmortal una vez que Zhou Zesen alcanzara la cima de la tercera capa. Después de reflexionar, Ninsuo pensó que la segunda opción era mejor. Antes de abandonar la preciosa biblioteca de la familia Zhou, preguntó al cultivador que estaba a su lado, ¿sabes en qué etapa se encuentra el cultivo del compañero daoísta Zhou Zesen? Actualmente en la última etapa de la tercera capa, respondió el cultivador de la familia Zhou. Ninsuo frunció el ceño. Viendo la reacción de Ninsuo, el cultivador de la familia Zhou, por un sentido de defensa de su familia, rápidamente explicó, el compañero daoísta Ninsuo debe saber que nuestro Zhou Zesen tiene el talento de clase alta de agua acumulada en un abismo. Como se suele decir, amontonando tierra en una montaña, surgen el viento y la lluvia, acumulando agua en un abismo, nace un dragón. Este talento requiere una acumulación continua de fuerza del elemento agua para acabar manifestando el gran poder de un abismo. Debido a esto,
La acumulación de maná de nuestro Sousesen es más lenta en las primeras etapas y requiere más recursos, tiempo y paciencia en comparación con otros. Pero hay compensaciones. Sousesen sin duda experimentará un salto en el nivel de cultivo en las etapas posteriores. Ninsu asintió ligeramente. Entonces, ¿aproximadamente cuánto tiempo tomará? El cultivador de la familia Zhou esbozó una amarga sonrisa. Por favor, no me lo pongas difícil. ¿Por qué no le preguntas tú mismo a Sousesen? Así que Ninsu fue a buscar a Sousesen y le preguntó personalmente. Con su estatus actual, su reputación y su relación con los tres talentos de la familia, le resultó fácil conseguirlo y recibir la respuesta personal de Sousesen. Como mucho, tardará 7 días. Este plazo es aceptable, pensó Ninsu. Si utilizaba por la fuerza al mono de guerra de sangre dorada, Dasen solo sin entrar él mismo en el campo, aunque Yuan Dasen superara las pruebas, sufriría graves daños. Actualmente, la investigación de Ninsu sobre el cuerpo de mecanismos de Yuan Dasen no era lo suficientemente exhaustiva, y la dificultad de repararlo en el Palacio del Hada de Magma también era muy alta. A Ninsu lo que más le preocupaba era que un uso tan intenso del mono de guerra sangre dorada, Dasen hiciera que su naturaleza espiritual volviera a caer. Y la magnitud de la caída podía predecirse, sin duda sería mucho mayor que cuando Yuan Dasen luchó contra Meng Chon. Sin embargo, cuando regresó a casa y comenzó su cultivo diario, hizo un descubrimiento sorprendente. Descubrió que el sello del diablo corazón de Buda de su mar divino se había activado de nuevo. El momento coincidió con su decisión en la familia Zhou de esperar a Sousesen. Cuando la suerte baja, la mente se nubla. Pero el sello del diablo corazón de Buda puede suprimir la suerte, permitiéndome mantener la claridad mental. Basándose en este razonamiento inverso, Ninsu se dio cuenta rápidamente de que su decisión de esperar había estado influida por la suerte. ¿Significa esto que la primera opción era en realidad la correcta? Ninsu reflexionó profundamente. Según la teoría de la suerte, volumen 1 minuto, mientras Meng Chon y yo estemos compitiendo entre nosotros sin una victoria definitiva, nuestra suerte estará en constante conflicto. Entonces, mi suerte no es tan fuerte como la suerte combinada de las tres familias, lo que lleva a este momento de nubosidad mental. Ninsu se sorprendió. En efecto, ahora voy contrarreloj. ¿Por qué retrasar 7 días solo por Sousesen? Inmediatamente, Ninsu tomó una decisión: utilizar el mono de guerra de sangre dorada, Dasen, y emprender las pruebas. Se escondió en la cámara de cultivo de su dormitorio y activó el pañuelo nube flotante. Primero recuperó al mono de guerra de sangre dorada, Dasen. El anillo de transmisión transportó silenciosamente a Yuan Dasen. Ninsu activó entonces el sello discípulo de prueba y entró en el Palacio Inmortal, trayendo consigo al mono de guerra de sangre dorada, Dasen. Solo así se consideraría un nuevo intento en las pruebas. Igual que antes, apareció en la habitación número 1. Ninsu ni siquiera tocó la primera puerta, saliendo inmediatamente y volviendo a su cuerpo. El mono de guerra de sangre dorada, Dasen, le sustituyó, tocó la primera puerta, reclamó la recompensa y entró. Al momento siguiente, Yuan Dasen vio a Zhou Su y a Zhou. Gran victoria contra la familia Zhou, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/123 Palacio de las Hadas de Magma. La primera puerta fue rápidamente empujada por Yuan Dasen. Sousesen, Zhou Su y los demás se giraron inmediatamente para mirar atrás. Ambos bandos se vieron las caras sin más. Gente de la familia Zhou. Ninsu vio esta escena a través de Yuan Dasen y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Cuando descubrió que en la habitación número 2, no solo había 2 genios de la familia Zhou, sino que también había otros 3 cultivadores de la familia Zhou, comprendió inmediatamente. Probablemente utilizaron el método que yo concebí previamente, combinando los cuerpos de las marionetas para resistir el mecanismo matapuertas. Aparte de Sousesen, que ya estaba en la cima de la tercera capa, en realidad había 3 miembros más de la familia Zhou con niveles de cultivo similares. Ninsu no pudo evitar pensar en la prueba conjunta de las 3 familias. Durante los resultados de las pruebas del equipo de renovación de la familia Zhou, aparte de Zhou Su, no había ningún segundo pico en la tercera capa, ni siquiera un tercero tardío. La matriz para la prueba fue proporcionada por la familia Zhou.
Parece que en ese momento, la familia Zhou ya tenía un plan y ocultó deliberadamente los verdaderos niveles de cultivo de muchos cultivadores. Tanto la familia Zheng como la familia Nin fueron engañadas. Al menos yo no esperaba que la familia Zhou ya tuviera unos cuantos cultivadores de tercera capa en etapa tardía. Ninsuo descubrió inmediatamente la verdad. Basándose en la velocidad de cultivo, no era tiempo suficiente para que un cultivador ordinario pasara de la capa media tercera a la capa máxima tercera. Lo más probable era que la familia Zhou hubiera estado ocultando su cultivo durante mucho tiempo. Como era de esperar de la matriz maestro de la familia Zhou, hábil en las formaciones y la estrategia. Liderando la prueba conjunta de 3 familias, empezaron su trazado entonces. Afortunadamente, esta vez, los atrapé yo. Los cultivadores de la familia Zhou se pusieron en guardia al instante cuando oyeron el alboroto de la puerta a sus espaldas, se dieron la vuelta y se prepararon para la batalla. Zhou se sonrió amargamente. Tanto si el intruso era de la familia Nin, de la familia Zheng o de la mansión del señor de la ciudad, su plan cuidadosamente trazado para la familia Zhou quedaría al descubierto en su primer intento. Sin embargo, la persona que empujó la puerta fue totalmente inesperada para los cultivadores de la familia Zhou. Era un mono mecánico. El mono era alto y robusto, con sus huesos dorados al descubierto, que parecían una capa de armadura hueca. Su cuerpo era de color rojo brillante, y su pelaje de un solo color con vetas negras de longitud variable, lo que le daba un aspecto extremadamente amenazador. Zhou Zhen estaba a punto de saludarles, habiendo preparado ya sus palabras en su mente, cuando vio a Yuan Dazhen. ¿Qué es eso? Los cultivadores de la familia Zhou exclamaron conmocionados. Al momento siguiente, sin que Ninsuo lo ordenara, al detectar la presencia de otros, el simio de guerra de sangre dorada Dazhen lanzó su ataque. De repente, levantó el pie y se adelantó con una enorme zancada, aterrizando directamente frente a un cultivador de la familia Zhou. El cultivador de la familia Zhou sintió una ráfaga de viento que se precipitaba hacia él. Al momento siguiente, el imponente cuerpo del simio de guerra de sangre dorada Dazhen se cernió sobre él como una montaña, desplomándose pesadamente. El cultivador de la familia Zhou levantó los brazos para bloquear. ¡Bam! El puñetazo del mono de guerra de sangre dorada Dazhen cayó como un enorme martillo, haciendo papilla al cultivador de la familia Zhou de la cabeza a los pies. Tal ferocidad provocó gritos simultáneos de miedo de los cultivadores de la familia Zhou. Extremadamente fácil para Yuan Dazhen, a pesar de que eran 5. En primer lugar, carecían de la aptitud inmortal, a diferencia del poderoso impacto de Men Chon. En segundo lugar, conocían muy pocos hechizos. Bajo la embestida de Yuan Dazhen, usaban principalmente hechizos y para aumentar la velocidad y cambiar de dirección. Pero estas pequeñas maniobras no eran nada a los ojos de un maestro de artes marciales como Yuan Dazhen. El acto final vio a Yuan Dazhen, bajo el control de Ninsuo, saltar activamente a la trampa oscura, arrollando a los restantes cultivadores de la familia Zhou que luchaban. Cargando con los restos de las marionetas de los enemigos, Yuan Dazhen saltó fuera de la trampa. Estas trampas mecánicas, creadas por el propio Ninsuo, no suponían ningún desafío, ya que conocía todos sus detalles. Sala principal. Al ver al mono de guerra sangre dorada Dazhen mostrando tal destreza y eliminando fácilmente a los cultivadores de la familia Zhou, el espíritu de fuego tortuga dragón apretó sus garras de dragón con frustración, golpeando repetidamente el trono. Ninsuo fue demasiado arrogante, esta vez solo envió un artefacto de mecanismo para atravesar la barrera. Ningún respeto por el palacio del hada de magma. Con una autoridad limitada, el espíritu de fuego tortuga dragón solo pudo observar impotente como Yuan Dazhen limpiaba el campo de batalla. Ninsuo controló al mono mecánico para que abriera a todos los cultivadores de la familia Zhou y extrajera las piedras espirituales restantes. No está nada mal. Si hubiera intentado abrirme paso solo, no podría haber cosechado tantas piedras espirituales en la habitación número 2. Y 2 lazos de ahorcado. Gracias a las contribuciones de los cultivadores de la familia Zhou, Yuan Dazhen tuvo una gratificante acumulación de poder en las primeras etapas. Ninsuo lo controló, dirigiéndose resueltamente hacia el fondo. Mientras tanto. Familia Zheng. Atrapen al asesino. Rápido, corrió hacia allá. Deprisa, perseguidle. La familia Zheng estaba sumida en el caos,
con los cultivadores persiguiendo frenéticamente al intruso. Joven maestro Zhenjian, ¿estás bien? El maestro de píldoras de la familia Zheng se apresuró a proporcionarle tratamiento. Zhenjian asintió ligeramente. En el momento crítico, mi perspicacia de corazón penetrante se activó, alertándome a tiempo, por lo que no caí en la emboscada del asesino. ¿Cómo ha entrado este asesino? Este es el círculo interno de los terrenos del clan, es indignante. Zhenjian apretó el puño, apretando los dientes con rabia. El maestro píldora de repente emitió una sonrisa espeluznante, y su gruesa voz masculina de mediana edad se convirtió en un tono femenino siniestro. ¿Qué piensas? Las pupilas de Zhenjian se contrajeron bruscamente, retrocediendo al instante. Pero ya era demasiado tarde. Al momento siguiente, el maestro de píldora se hinchó de repente, su cuerpo explotó, liberando un gas pútrido y tóxico que alcanzó a Zhenjian. La mayor parte del cuerpo de Zhenjian estaba afectada, su piel enrojecida, con ampollas y supurando a una velocidad alarmante. Se apresuró a sacar píldoras de elixir de emergencia, vertiendo un frasco entero, deteniendo finalmente el veneno de corrosión en su cuerpo. Sigo golpeado. Intencionalmente activaron primero la perforación del corazón para mantenerme en alerta máxima. Sin calmar mi mente, las posibilidades de que Piercing Heart Insight se dispare de nuevo se reducirían enormemente. Vinieron preparados. En ese momento, su rostro parecía extremadamente sombrío. Mansión del señor de la ciudad. Meng Chon, rodeado de sombras del trueno, golpeó al asesino hasta dejarlo morado. Se burló. ¿Crees que puedes asesinarme? Familia Zhou. Zhou Zhen y Zhou Su abrieron los ojos uno tras otro. Al momento siguiente, un dolor atroz recorrió sus cuerpos. Zhou Zhen vio que su carne estaba llena de hormigas. Aguda, invencible. Dispérsate y retrasa el tiempo primero. Como cerebro detrás de las acciones de Zhou Su, Zhou Zhen pensó rápidamente en la estrategia correcta en el breve momento del ataque. Sin embargo, aunque la estrategia era excelente, las condiciones del campo de batalla distaban mucho de ser ideales. Porque la habitación número 2 no era tan espaciosa como la número 1, era larga y estrecha. Para crear distancia entre ellos y Yuan Dazheng, los cultivadores de la familia Zhou tuvieron que avanzar hacia la segunda puerta. Con cada paso, las baldosas del suelo retrocedían y volvían a su posición original. Yuan Dazheng rugió y extendió los brazos, atacando con todas sus fuerzas. ¡Bam! Otro fuerte estallido siguió cuando la marioneta del segundo cultivador de la familia Zhou fue destrozada por Yuan Dazheng, sin resistencia. Más allá de las 6 barreras, los cultivadores tendrían mecanismos de ritmo espiritual. Estos mecanismos eran notablemente fuertes, a menudo más poderosos que las marionetas que poseían los propios discípulos de prueba. Y el mono de guerra de sangre dorada Dazheng superó los límites más altos, una clave encontrada por Ninsu, y consumió el cuerpo de talentos inmortales para crear este artefacto de mecanismo de crecimiento espiritual. Esto iba totalmente más allá de las especificaciones habituales. ¿Qué demonios es esta cosa? Zhou Zhen gritó. Yo tampoco lo sé. Zhou Su se sintió muy desconcertado, preguntándose por qué esta exploración del palacio del hada de magma no se parecía a ninguna de las veces anteriores. ¿De dónde ha salido este potentísimo mono mecánico? Salta a la trampa en la oscuridad, atrae al mono y haz que te siga. Zhou Zhen pensó rápidamente en otra estrategia. Estas trampas oscuras fueron colocadas específicamente por Ninsu. Anteriormente, durante su exploración del Palacio Inmortal con Nin Xiaowei, Zhou Su y Zhenjian, estas trampas oscuras habían funcionado, atrapando y matando a los otros 3, dándoles una terrible experiencia de encarcelamiento. La mente de Zhou Zhen era aguda. En tan solo unas respiraciones, se le ocurrió un plan. Si utilizaban el terreno, tal vez sacrificando a un solo cultivador de la familia Zhou se encargarían temporalmente de este mono mecánico. Mientras la trampa atrapara al mono mecánico, solo tendrían que averiguar cómo atravesar la habitación número 2 y salir por la puerta. Pero no había así. Después de que el cultivador de la familia Zhou saltara dentro, el simio de guerra de sangre dorada Dazheng se detuvo justo en el borde de la trampa mecánica, sin moverse ni un ápice. Como broma, todas estas trampas fueron colocadas personalmente por Ninsu, que conocía perfectamente la ubicación de cada una de ellas.
Sousen vio que Joan Dazen volvía la cabeza y le lanzaba una mirada fría, y un escalofrío le recorrió la espalda. «Maldita sea. Su, deténlo. Intentaré abrirme paso con todas mis fuerzas». Sousen gritó. «De acuerdo». Su dio un paso adelante, cargando hacia Joan Dazen. Aunque Su era alto, palidecía en comparación con la estatura de Joan Dazen. Joan Dazen se movió con elegancia, esquivando los ataques de Su y luego se agarró a su defecto, avanzando hacia adelante. ¡Bam, bam! Con 2 leves golpes, Su se arrodilló en el suelo. Cuando Sousen se dio la vuelta y vio que Su no podía aguantar ni 3 respiraciones, su miedo aumentó. Cargó frenéticamente hacia adelante. Pero las baldosas que retrocedían se aceleraron, acercando continuamente a Sousen a Joan Dazen. «Este maldito mecanismo también está en mi contra». Sousen luchó con todas sus fuerzas, pero solo consiguió ganar 3 respiraciones más de tiempo. Al final, Joan Dazen le arrancó la cabeza a Sousen. Luego, abrió la palma de la mano, la inclinó en ángulo y arrojó la cabeza de Sousen al suelo. Todos los cultivadores de la familia Zhou fueron aniquilados. Capa sobre capa, habían devorado la parte inferior de su cuerpo hasta el hueso, con el abdomen medio devorado, los intestinos derramándose, la mayoría masticados en pedazos por el enjambre de hormigas. Las pupilas de Sousen se contrajeron hasta el tamaño de una aguja, extremadamente aterrorizadas. Al momento siguiente, el maná de los 5 elementos estalló salvajemente, provocando un violento viento que arrastró a innumerables hormigas. Al otro lado, Su también estaba limpiando las hormigas. Su situación era ligeramente mejor, pero por debajo de la cintura no quedaban más que huesos. «Alguien ha conspirado contra nosotros, y hay un traidor dentro del clan. Alguien, ayuda rápido».